Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Solamente por su gracia y por su amor podemos avanzar y seguir adelante. Así venga cualquier situación o dificultad, Él trabajará por nosotros y Él avanzará, ¿no? Solamente debemos seguir y predicar el Evangelio, así como Él hizo el sacrificio por nosotros, ¿no? Nosotros también avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Realmente Jesucristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, dándonos la salvación y haciéndonos justos, santos y perfectos, para así presentarnos ante el Padre y decir que ya no tenemos pecado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 97. Himno 97, por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey, con poder. Él los lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo,
victoriosos líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanza vamos marchando los soldados de la cruz. El Señor nuestro Santo Rey es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo, a Satanás y sus huestes, después de luchar, no vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. No por ser fuertes es la victoria, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Solo por Jesucristo podemos avanzar ante la situación y dificultad, creyendo en su palabra, creyendo en que Él murió por nuestros pecados una vez y para siempre, y realmente nos ha dado la victoria y nos ha hecho salvos, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargo todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hoy vamos a tener servicio de oración aquí en la iglesia. Queremos invitar a los hermanos
que están presentes, pasar por favor, aquí adelante hay bastante espacio. De la misma manera a los hermanos que están siguiendo a través de las redes sociales la transmisión, igual invitarles aquí en la iglesia y juntos, ¿no? Tener el culto, orar juntos. Y también los hermanos que están escuchando a través de Jerusalén Radio en Bolivia. Extenderles un fuerte abrazo a distancia y esperando que Dios también en algún momento, ¿no?, puedan participar aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Esta noche vamos a orar, hermanos, por favor. Dios Padre, Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor. Escuchar su palabra, Padre. Padre, de verdad, escuchando, Señor, a su siervo, Señor, por la visita que vino Pastor Shin, podíamos, Señor, escuchar el evangelio, el tabernáculo, Señor. Realmente cuál es el verdadero objetivo, Señor, el propósito de la ley, Señor. Padre, en este tiempo muchos hermanos han participado, han invitado, Señor, de verdad, en el CLF, más de 100 pastores, Señor, podían participar. En el seminario, Señor, lo propio, Señor, más de 400 hermanos, Señor, con sus invitados. De verdad hemos tenido muchas fallas, Señor, hemos tenido tal vez muchos errores, Señor, pero queremos avanzar, queremos aprender, Señor, queremos humillar el corazón, Señor. Muchas veces, sin darnos cuenta, Señor, nuestro corazón se enaltece, Señor. Por eso agradecemos, Señor, por su palabra, Señor, por su exhortación a nosotros, Señor. Como el pastor Arellano decía, Señor, de verdad es tan importante reconocer, Señor, nuestro origen. Muchas veces inconscientemente olvidamos, Señor, y al olvidar simplemente somos como una piedra de tropiezo para este evangelio, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos, Señor, porque usted ha sembrado esta semilla, Señor, esta semilla que queremos con su ayuda, Señor, que florezca, Señor, que dé fruto, Señor. Padre, permítanos anunciar el evangelio. Se vienen también ahora los seminarios con los siervos, Señor, en los diferentes departamentos de Bolivia, Señor. Permita a los hermanos unir al corazón y expandir este evangelio, Señor. Padre, de verdad estamos muy agradecidos en esta noche y también le pedimos por los hermanos que aún no llegaron, Señor, aquí a la iglesia. Tal vez están alejados por alguna situación, Señor, por alguna dificultad que tienen en su corazón, Señor. Le pedimos que usted mismo pueda dar, Señor, la sabiduría, la sensibilidad, Señor, a esos hermanos de volver aquí, Señor, volver a su casa, Señor, para juntos volver, Señor, a compartir la palabra, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche voy a invitar al hermano Jorge Parrado, quien nos va a compartir su testimonio. Adelante. Buenas noches, hermanos, buenas noches. De tiempo estoy subiendo a dar testimonio porque creo que la visita de los siervos que han venido nos ha traído gran bendición a través de la misericordia, ¿no? Porque tiempo que parece que estuviésemos dentro de la iglesia, dentro del evangelio, pero muchas veces estamos siendo engañados y arrastrados hacia el mundo, ¿no? Pero sí la sensibilidad de la palabra hace que podamos meditar, ¿no? Al meditar nosotros podemos tener la comunión con los siervos y ahí podemos ver que realmente nos estamos alejando, ¿no? Antes de, cuando llegó el pastor ese viernes, el viernes Pastor Shim llegó en la mañana, en la noche yo ya estaba de salida de mi casa para subir al alto, ¿no? A la generación de fuego. Pero antes de eso yo hablaba con mi hijo, ¿no? Conversábamos y le decía, no sé qué pasó, ¿por qué yo no estoy apoyando con el vehículo al pastor? Decía, ¿no? Y él me decía, no sé, ¿qué habrá pasado? Me dice, ¿no? Pero no, viendo el rol de transportes no estaba, ¿no? Entonces entraba también en mi corazón algo, el engaño de Satanás, ¿no? Porque ese engaño entra así, porque cuando viene uno protesta, ¿no ve? Sale eso. Entonces yo ahí hablaba con él, ¿no? Y ya ni modo, decía, pero después de que terminé de hablar, suena mi celular y era el pastor Andrés, ¿no? Y me dice, hermano Jorge, me dice, estoy en una trancadera, ¿puede ir a recoger al pastor? Sí, me dice, ¿no? Entonces solamente es Dios quien trabaja, ¿no? Así. Bueno, después yo fui, ¿no? Fui como estaba cerca
del Monumento Buch hasta el Hotel Ritz, que es la Plaza Isabel la Católica. Entonces yo pude llegar más rápido y recogí al pastor, ¿no? Recogí al pastor, a su esposa, y luego por el lado de ¿cómo se llama? Por la periférica subimos con pastor, ¿no? Al llegar hacia al peaje, ahí ahí hemos llegado rápido, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que del peaje a la entrada es bien difícil, ¿no? Realmente ahí nos hemos trancado un poco. Pero yo ahí podía también aprovechar lo que siempre me dice el pastor Andrés, ¿no? Cuando le acompañábamos a un siervo, me dice, tenga comunión, hable, me dice, ¿no? Hable, me dice. Pregunte al pastor, reciba guía, me dice. Entonces yo pude hablar con pastor Hashim y le comentaba, ¿no? Le decía que nosotros estamos orando mucho porque mis hijos nos den nietos, ¿no? Sí, queremos nietos nosotros, ¿sí? A mí me gustaría que tener un nieto que me diga abuelo, no me diga papá, ¿no? Porque yo no soy su papá, yo es abuelo, ¿no? Entonces me gustaría que me diga. Y eso le comentábamos, y pero ¿por qué no quiere? Decía, ¿no? No sé, pastor, la juventud de este tiempo, los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Gatos nomás, mi hija tiene 2 gatos, ¿no? Cuando voy, ahí está, el abuelito ha venido, dice, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero me muestra sus gatos, pero después, hablando con pastor, llegando al peaje, cuando esperábamos, pastor oró por mi familia, ¿no? Oró por mis hijos para que podamos nosotros tener, ¿no? Que tengan descendencia ellos y podamos tener los nietos que queremos para que la familia crezca, ¿no? Eso yo le pedía, por eso estoy yo agradecido, porque realmente el pastor trajo mucha bendición a mi familia, ¿no? Mucho, realmente nosotros escuchándolo y también escuchando la palabra, como pastor compartía de los leprosos y cómo llegaba a nuestro corazón que nosotros nos identificamos con estos leprosos, ¿no? Un tiempo así hemos sido llamados también para poder ser obreros y solamente poder llevar su palabra, ¿no? Hemos recibido gracia la zona de Miraflores, la zona 5, porque nosotros hemos invitado el sábado a almorzar a los siervos, ¿sí? Han venido los siervos, han venido los cinco pastores, y también ha venido el grupo, ¿no? El grupo también ha venido y nuestros siervos también estaban ahí, ¿no? Pastor Andrés, misionera Luz nos ha acompañado. Hemos estado un momento que lo hemos pasado muy bien. Hemos agradecido al pastor, el pastor también habló. Entonces ha sido una gran bendición para la zona Miraflores, porque cuando yo hablaba con pastor, él me decía, con todo gusto, vamos a ir, decía, ¿no? Pero antes de eso, para hacer cualquier cosa, nosotros siempre debemos trabajar, debemos consultar con nuestros siervos, ¿no? Yo consultaba con pastor, pero me decía, hable con mi esposa. Yo también consultaba a misionera y me guiaba, ¿no? Para ver cómo vamos a hacer, cómo realmente nosotros hemos recibido esa gracia, ¿no? Pero una palabra que ha compartido el pastor Arellano, que solamente voy a leer para que puedan escuchar, ha llegado bastante a mi corazón, ¿no? Decía, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, decía, ¿no? Y esa palabra compartió el día que nosotros hemos tenido el domingo, hemos tenido una comunión con el pastor Arellano. Inicialmente la comunión tenía que ser con pastor Shim, pero pastor Shim no vino, mandó al pastor Arellano, y pastor nos compartió esto, ¿no? ¿Quiénes aman a Dios? Dice, ¿no? ¿Ustedes saben quiénes aman a Dios? Todos aquellos que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros amamos al Señor, porque si no hacemos la voluntad de Dios, estamos en contra de Él. Esa noche me ha hecho meditar mucho esa palabra, que al día siguiente yo he ido a la casa donde estaban alojados y tuve comunión con pastor, ¿no? Porque yo tenía algunas dudas y pastor Arellano totalmente me guió, ¿no? Me ha guiado. Entonces, algunas veces
yo mismo, Satanás hace que yo piense que yo soy el único que estoy en contra de que se compre el inmueble de Achachicala, ¿no? Yo no quiero, por muy lejos que esto, no están los papeles, pero cuando pastor me compartió el evangelio, me dijo, ¿quién es usted? Si Dios ha decidido, Dios es el que va a comprar, no es usted. Usted es polvo del polvo, me dijo, ¿no? Yo necesitaba esa palabra para abrir más mi corazón hacia el Señor, porque un tiempo se estaba secando la palabra, ¿no? Incluso yo algunas veces ya no quería venir, ¿no? Ya no voy a ir, decía. ¿Y eso qué es? El engaño de Satanás, y es el testimonio también del pastor Arellano. El pastor Arellano igual decía, ya no voy a ir, ya no quiero ir, quiero salir de esta iglesia, pero ahora está más comprometido. Pero cuando uno no escucha, no lee la palabra, difícilmente puede avanzar, ¿no? Entonces, leyendo la palabra, escuchando las prédicas, y más que todo lo que nos ayuda a nosotros es la hora piadosa, ¿no? La hora piadosa y la oración, porque a través de esas dos actividades tempranas que tenemos, durante el día estamos tranquilos, porque esa palabra nos protege, porque hemos escuchado. A través del oír podemos avanzar. Yo por eso ese tiempo, así estoy agradecido, porque poco a poco el Señor me sigue utilizando, Este tiempo estoy con los siervos viendo algunos lugares también, y también compartiendo con los siervos algún almuerzo así, pero Dios me permite, ¿no? Recibo guía también de misionera. Entonces, ¿cómo hace que la palabra uno se dé cuenta cómo está equivocado en muchas cosas, ¿no? Es tiempo que estoy haciendo un curso que de lunes a jueves pero hay días que como hoy no tenemos actividad, entonces puedo yo venir y acercarme, ¿no?, a la iglesia, pero después siempre estoy escuchando, pero estoy pasando clases y estoy escuchando también, ¿no? Entonces así eso me ayuda, ¿no? Porque es algo que me estoy actualizando en la Escuela Militar de Ingeniería para poder seguir con esto de dando clases, ¿no? Entonces esa actualización me está ayudando bastante, y siempre pidiendo la autorización al pastor, ¿no? Hablando con pastor si puedo o no puedo, ¿no? Si pastor dice no haga, no hay que hacer. Si dice haga, también hay que avanzar, ¿no? Es importante la guía, ¿no? Si compro algo, pastor, ¿puedo comprar? Sí, cómpreme. Entonces con esa seguridad yo compro, ¿no? Y si me dice no compre, no compro, ¿no? Porque es así. Yo este tiempo le andaba diciendo al pastor que estoy queriendo comprar otro vehículo más grande, ¿no? Un poquito más grande. Entonces, yo miro a mi vehículo, pero es bueno, ¿no? Pero yo quiero uno más grande para el evangelio, pastor, le digo, ¿no? Porque el que tengo no está a mi nombre, está a nombre de mi hijo y quiero devolvérselo, ¿no? Entonces, me dice, sí, cómpreme. Entonces, ahora hay que vender una casa para comprar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién vende? La casa Dios va a vender, ¿sí? Así como hemos vendido la casa de mis papás, cuando no había ni nada de esperanza, pero hemos orado al Señor, así pidiéndole siempre la autorización al pastor. Entonces, ¿qué? En 2 días hemos vendido esa casa, ¿no? Y todavía en la zona donde está, en Villa Armonía, ustedes saben que es zona negra, ¿no ve? Entonces ahí, porque hay mucho movimiento, mucho deslizamiento. Entonces ahí, pero en buen precio, porque me ha permitido hablar solamente, ¿no? Decirle el monto al que quiere comprar, y me dice, ¿en serio? Me dice, sí, pero me dice, no tengo ese monto, pero tengo este. Uy, es bienísimo, ya listo, ya ese rato, pero había un inquilino. ¿Cómo sacamos al inquilino, no? El inquilino era un camarada que estaba destinado en el Chapare, pero él seguía pagando, ¿no?, el alquiler. Pero ¿qué pasó? Hemos orado y un domingo a las 10 de la mañana él llegó, cargó sus cosas y pagó el alquiler, se fue. El martes estábamos entregando el inmueble, ¿no? Hemos vendido bien rápido. Por eso muchas veces el hombre puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero lo último que dice Dios, eso es lo que vale, ¿no? Yo siempre me acuerdo, ¿no?,
que cuando estaba en colegio, la profesora me dijo, Jorge Parrado, usted ha perdido el año, ya perdí, por más que la nota es 7, pero si le tendría que poner 11, me dice, para que usted pase de curso, porque usted ya debe hablar con sus papás, porque sus papás deben venir ya, porque usted aquí viene ya al colegio, ya perdió el año. Entonces yo igual al día siguiente estaba sentado ahí atrás, ¿no? Ya ni me llamaban las listas, ¿no? No me llamaba. Entonces, pero estaba ahí atrás sentado, nunca hacía tareas, nunca hacía cosas, ¿no? No me gustaba estudiar, no me gustaba el colegio, entonces, pero sí los valores que me han dado mis padres es diferente, ¿no? A través de la guía de Dios, como ya me había escogido, entonces así me dijo la profesora. Entonces ya, y llegando por julio, agosto, entonces como me dijo ya, y faltaba todavía dar un trimestre más de exámenes, pero yo ya no salía nota. Entonces, pero ¿qué pasó? Hubo golpe de Estado, ¿no? Ha habido golpe de Estado de Banzer y todos hemos pasado por decreto, ¿sí? Entonces ahí, siempre, yo no tengo vergüenza ya de decir que en mi libreta está ahí, ¿no? Aprobó el curso por decreto, dice. Y cuando yo veo mis notas, 2, 3, 5, educación física nomás tenía 6, ¿no? Pero el resto, todo era rojo, ¿no? Pero sí he pasado de curso 2 años por decreto, ¿no? Entonces, realmente, antenoche hemos tenido una reunión con pastor, con misionera en mi casa, es por los profesionales, ¿sí? Queremos hacer la 4ª reunión de profesionales. Entonces ahí hemos convocado, hemos pedido al pastor que nos acompañe para poder coordinar actividades que queremos hacer, no solamente para la 4ª reunión, sino también para el apoyo para el campamento mundial, ¿sí? Entonces ahí podíamos ver que tenemos que llegar al corazón de los hermanos profesionales, porque ¿quién les ha dado una profesión? Dios, ¿sí? ¿Quién nos ha hecho estudiar? Dios. Mis padres tenían esperanza en mí si yo no estudiaba. No tenían esperanza mis padres. Ellos siempre miraban, decían, ¿qué será de tu vida? Me decía. Mi mamá siempre me decía, ay hijo, ¿qué será de tu vida? Pero ¿qué pasó? Dios ya me había escogido, como dice la palabra, ¿no? Antes de la creación ya había sido escogido. Yo muchas veces que me reúno con mis camaradas, yo a veces estoy compartiendo con ellos, pero que se llama, es una cena, un almuerzo o algún café, entonces yo les comparto el evangelio, no quieren escuchar, ¿no? Pero ellos dicen, ¿cómo vos estás ahí, estás predicando el evangelio? Pero ¿no te acuerdas cómo eras? Me decían. No, sí, yo miro atrás para ver de dónde me ha sacado Dios, no miro atrás para sufrir, porque sé que mirando atrás no había comida, no había vestimenta, no había ni Navidad, no había muchas cosas, pero eso no hace. Lo más hermoso es cómo Dios ha trabajado en mi vida, ¿sí? Cómo Dios a través de su palabra me ha hecho su hijo, a través de su palabra soy su obrero solamente para llevar el evangelio. Entonces yo avancé así, ¿no? Gracias al Señor yo soy profesional, he salido profesional, realmente estoy agradecido. Por eso les digo, hermanos, es importante el creer. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, dice, ¿no? Yo creo en el Señor, yo creo en mi salvación, la salvación que me ha dado el Señor. Eso, yo estoy agradecido. Y el creer debe ser 100%, no debe ser 80, 90, ¿sí? Muchas veces yo cuestiono, pero la palabra siempre viene. La palabra pelea con la carne, con el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que, quién vence ahí? Siempre la palabra. ¿Por qué? Porque humillamos el corazón a través del arrepentimiento. Yo le digo, gracias Señor, gracias por el hogar que me ha dado, gracias por todo lo que me da, gracias por la humildad también, gracias por reconocer que no soy nada ante Él, gracias por la ayuda todas las mañanas, gracias Señor por ayudarme. Ese es lo primero, antes de poner mis necesidades o mis requerimientos en sus manos, primero le agradezco por toda la ayuda que me da el Señor, por todo lo que hace, porque me mantiene sano, pese a que
me han detectado diabetes, pero esta carne sufre, espiritualmente estoy sano. Entonces yo tengo que reconocer que su palabra dice que a través del cuerpo de la sangre de Jesucristo yo estoy sano. Entonces, ¿qué? Si yo sufro mirando mi condición, no creo en la palabra. Por eso es importante creer. Hermanos, este tiempo yo quería un poquito compartir eso, el agradecimiento por la visita. Hoy también conversaba con el diácono Genaro Valdés de México, también agradeciéndole porque siempre me está mandando palabra también, siempre estoy teniendo la comunión también con él, y todo a través de consultar siempre al pastor, no hacer. Por eso él me decía, ¿no? Muchas veces somos como Robin Hood. Robin Hood, ¿qué hacía? ¿A quién robaba Robin Hood? ¿A quiénes? A los ricos robaba, ¿no? Para dar a los pobres. Pero me decía, cuando Robin Hood lo robaba, le daba a un pobre, y ese pobre, ¿qué decía? Soy rico, decía, ¿no? Entonces le volvía a robar, ¿no? Para dar. Pero es así la vida de creencia, ¿verdad? Es así. Dios nos ha dado así. ¿Para quién? ¿Con quién está el Señor? Con aquel corazón humilde que realmente uno reconoce que todo lo que tenemos no es por obra de nosotros, sino es la bendición, la misericordia de Dios. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Esta noche, hasta aquí los testimonios. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 311, Hasta ese día, y el himno número 106, Mi Dios y yo. Entonces todos los hermanos juntos vamos a cantar. Amén, hermanos. ¿Trajeron sus himnarios? No. Entonces les invito a que puedan acercarse a la librería y comprar los himnarios, ¿sí? Entonces juntos se va a proyectar también la letra, por favor. Juntos vamos a alabar al Señor antes de escuchar la prédica. Amén. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Puedo cantar, sí, cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar. En el camino que va siempre arriba, no puede ser el mundo mi hogar. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Lo terrenal habrá de disiparse al recordar que nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza, no volveremos a sufrir después. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá.
Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, muchas gracias. Antes de invitar a Pastor, vamos a ver un video resumen de la visita de Pastor Pablo Shin. Adelante con el video, por favor.
escuché decir, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo no tengas miedo, tú diste el perdón. Cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo. Siempre has estado conmigo en todo momento, desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste en mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionar. Noche a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, mirando video, ¿no? Recuerda bien lo que ha pasado. ¿Usted también estaba allí, en ese lugar?
Sí, yo también, ¿no? En ese lugar estaba, ¿no? Sí, y terminando ese evento, nuevo, ¿no? Nuevo trabajo, nuestra tarea, ¿no? Tarea tenemos muchos. Desde ahora debe hacer, ¿no? Esa tarea. Sí, ustedes también, ¿no? ¿Tienen mucha tarea? Ah, ¿no tiene? Tiene, ¿no? Tiene bastante pastores, líderes, también nueva persona, ¿no? Escucharon el Evangelio. Esa noche vamos a ver, ¿no? El libro de Génesis. Esta noche vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3, desde versículo 1 voy a leer. Sí, Génesis, capítulo 3, desde 1 hasta el versículo 7 voy a leer. Ya, todos se encontraron. Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y de hicieron delantales. Hasta el versículo 7 hemos leído. Ese tiempo está haciendo frío, ¿no? Sí, usted también se siente poco a poco, está llegando el invierno, ¿sí? Entonces aquí La Paz, aquí más frío, más frío. Y tal vez ese frío quiere congelar hasta nuestro corazón. O sea, y Corea también, y tiene 4 estaciones. Creo que usted a través de email, ¿no? La educación de la mentalidad, creo que alguna vez escucharon. Y Corea del Sur también tiene 4 estaciones bien marcadas. Entonces el territorio, buscando en el internet, aquí Bolivia, el territorio de Bolivia 10 veces más grande que Corea, aquí más grande. Pero a las habitantes, Corea, 50 millones de habitantes. Imagínense, aquí es más grande, Corea es el territorio más chiquitito, pero 50 millones de habitantes, ahora más. Pero si aquí Bolivia, 13 millones de habitantes. Entonces aquí cuando los coreanos ven acá, tienen muchos proyectos, todo mirando ya, ¿por qué ese terreno así está dejado, no? Y podemos hacer muchos proyectos. Una vez mi hermano mayor también aquí vino: Andrés, ya eso podemos hacer, todo mirando ya, un proyecto era proyecto. Corea no hay espacio, por eso muchos edificios muy alto, arriba, subterráneo también, otro mundo subterráneo, como fuera arriba, ¿no? Si ahí está en subterráneo también, muchas tiendas, y también debajo de la tierra tiene carreteras, autopista, todo ya abajo, ¿no? Porque no hay dónde va a hacer.
Entonces, pero de 70% del territorio de Corea es también montañas. Entonces, el resto, 30%, ahí puede hacer, sembrando, cosechando agriculturas. Porque en la montaña no permite, prohibido Corea. Pero aquí diferente, ¿no? Yo vivo en La Paz y construye todo, ¿no? Donde hay espacio. Visitando a la ciudad de Cochabamba también, cada vez subiendo las casas a la montaña, ¿sí? Cada vez sube en Cochabamba también. Pero Corea es diferente, Corea prohibido, ¿no? Y no puede construir en la montaña, ¿sí? Necesita permiso. Entonces, solamente 30% de territorio de Corea, ahí ya puede ocupar. Entonces, ahí, imagínense 50 millones de habitantes. El territorio de Corea muy chiquitito, ¿no? Aquí es 10 veces más grande. Luego, en todo territorio tampoco ya puede usar. ¿Cuánto por ciento? 30%, ¿sí? Imagínense, dentro de 30%, ya ahí debe concentrar todo, ya negocio, trabajo, ya vivir. Por eso Corea, ¿no? Mucha competencia. Cuando nosotros visitamos la tienda, es muy amable, porque mucha competencia era. Sí, entonces más servicios, más atenciones. Entonces al lado mi vecino más atiende, más servicio, más amable. Entonces esa tienda poco enojado esta persona dueño, no se va, ya cliente no se va. Cuando algo no está agradable, ya no se va más. Entonces una competencia, ¿no? Muy fuerte. Entonces en esa competencia para mejorar y hacer bien, tiene que pensar mucho, y muchos. Eso nos ayudó muchos en Corea para desarrollar. Imagínense, en el territorio de 70% no puede ocuparse. Dentro de 30% aquí debe hacer muchas cosas. Además, mucha gente, habitantes, el límite mucho, ¿no? Mucho límite. Entonces ahí debe pensar mucho, desarrollar. No desarrolla o no puede ya vivir bien, ¿cierto? ¿No? Entonces, pero Corea eso ayudó mucho para empujando esa situación, empuja. Además, la estación de primavera, luego verano, luego otoño, luego primaveras, 4 estaciones. Cada estación es también bien marcada, ¿no? El clima y también temperatura, ¿no? Todo ya diferente el clima. Entonces, por esta situación ambiente que tenemos en Corea, hizo desarrollar de ropa. ¿A usted le gusta ropa de Corea? Buena calidad, ¿verdad, no? Que de otros países viaja a Corea. Corea cuando visita tiene mercados muy conocidos. Madrugada también como fuera el día. Muchas luces como el día era. No duerme. Madrugada más gente viene. Luego más negocia. Imagínense, no duerme. 24 horas en el día también, en las madrugadas. Luego desde otros países ya viene, comprando mayor cantidad, compra y lleva a sus países para negociar, vender. Entonces, y ¿cómo voy a decir? De mucha competencia es ayuda. ¿Por qué desarrolló esa ropa también? Por diferentes climas, ¿sí? Diferentes estaciones, ¿verdad? ¿No? Por eso primavera, verano, otoño, luego entra invierno, estación de invierno entra, muy frío, ¿verdad? ¿No? Muy frío. Entonces congela todos acá. Aquí más frío que aquí en La Paz, más frío que Altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede vivir? Aquí cuando hace frío no quiere salir, ¿verdad, no, hermanos? Luego, me duele, ¿sí? Luego, todo hace tos aquí. Luego contagia, quiere descansar, no quiere trabajar.
Pero Corea, comparando, ¿no? Más frío que acá. Aquí es no tantos. Pero si por estas situaciones y avanzó, si debe pensar, sin pensar, o sea, no se puede sobrevivir. Cuando hubo guerra en Corea, guerra en Corea, entonces la guerra más importante es escapar rápido, ¿verdad? No escapar. Si no puede estar en un lugar, no puede estar en un lugar fijo. Por eso nació en Corea, ¿no? Rápido, rápido, todo rápido, ¿verdad? ¿No? Sí, pali, pali, rápido, rápido, pali, todo ya pali, pali. Entonces ahí también, y tiene hambre, no puede trabajar. Comer también rápido, todo rápido, rápido. Por eso una comida más rápido puede comer, ¿sabe ustedes? 5 segundos termina comer, 5 segundos. ¿Cómo come, sabe? En el agua echa arroz caliente, batiendo, así ya termina, era rápido, ¿cierto? Es muy rápido. Agua, luego arroz, porque rápido, rápido, necesita moverse rápido. Caliente también, coreano le gusta comida caliente, se quema lengua, ¿verdad? ¿No? Así ya, pero come rápido. Pero más rápido una comida, ¿qué comida es? Usted pruébelo, se puede o no, ¿sí? Agua ayuda a tragar rápido agua, solo arroz se tranca, no se puede, pero con agua muy rápido puede tragar, ¿verdad? ¿No? Por eso en el agua echa arroz, batiendo rápido, luego un segundo, así solo, luego adentro hincha, aunque no mastica bien, adentro todo ya puede digerir, hincha, ¿verdad? ¿No? Come fuera que no comió nada, pero adentro hincha era, sí, satisface, come muy rápido, una manera, sí. Interesante, hermanos. Un país tal vez muy pobre, un país más miserable, así hablaron. Pero tener por esas situaciones, ¿no? O podía avanzar y desarrollar. Yo también pensé, y en mi vida también era bastantes situaciones, bastante problemas, ¿no? También decisiones en mí. Entonces cuando yo decido, entonces sale mal algunas cosas, afecta mucho a mi vida, ¿no? A mi personal. Pero continuamente llega decisiones, situaciones también, como también aquí en Bolivia, 12 iglesias hay, que no podemos ver todo, no sé muy bien, pero necesario rápido decidir, que es cuando no decide, se tranca, atrasa muchas cosas, perjudica más peor. Entonces también exija, insiste, si pastor eso necesita rápido. Entonces algunas cosas sin pensar, ya también, hacemos, ya decidimos, que no deja pensar muchos. Y también con calma, ¿verdad? ¿No? Pensando, meditando, ahí sería bien. Pero no siempre puedo hacer estas cosas. Entonces, a través de esas situaciones también, algunas cosas no sale bien, el resultado no está bien. Entonces, también cuando ve no sale bien, llega un pensamiento. ¿Qué pensamiento llega? Por mi culpa, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué yo así? No tengo capacidad. Luego ya llegando ese pensamiento. Entonces muchas cosas, miles de cosas también debe ver, chequear, pensar, decidir. Desde compra del terreno, desde también trámite, multas y proyectos aquí, personería jurídica, otra iglesia, construcciones, inversiones de dinero. Entonces muchas cosas. Además, mi personal también, necesidades, mis hijos poco a poco creciendo, entrando en la pubertad, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí también cómo voy a hablar, cómo voy a hacer, también entre mi matrimonio también, muchas necesidades, futuros,
Y también además mis familia también, ¿no? Familia aparte. Usted también igual, ¿verdad? ¿No? Aunque poco diferentes situaciones, similar, ¿cierto? ¿No? Cada uno eso creo que tiene. Entonces, cuando mirando estas cosas, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir? ¿Cómo voy a decidir? ¿Cómo? Muchos. Pero una vez escuchando la prédica también, prédica del pastor, y hablaba sobre creación de Dios. Y primer día Dios creó, ustedes leyendo la Biblia, Génesis, ¿no? Primer día Dios creó. ¿Sabe qué creó Dios? La luz creó. Sea la luz, fue la luz. Eso es primer día. Segundo día, está buscando, ¿no? Ya, está buscando. Segundo día, Dios creó expansión en el medio de agua, se dividió, agua arriba, agua abajo. Tercer día, sí, tercer día, juntándose las aguas, ¿no? El mar, luego descubrase la tierra, sí, el secos. Luego en la tierra Dios hizo producir, ¿verdad? ¿No? Las hierbas. Luego todos los árboles que tiene semillas. Entonces ahí, luego el cuarto día, Dios ¿qué creó? Las lumbreras, luego estrellas. Entonces en el cuarto día Dios a través de las lumbreras, las estrellas. Y explicando, pastor, ¿sí? Dos lumbreras grandes, una lumbrera mayor es el sol y la lumbrera menor, la luna. Por dos lumbreras hizo alumbrar este mundo. El sol alumbra en el día, ¿no? Luego la luna alumbra en las noches. Entonces a través de dos lumbreras Dios quiere, ¿no? Explicar sobre nosotros. Si pastor decía, el sol es Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. La luna es hermanos salvos que entendieron la salvación. Aunque ya el sol mismo puede alumbrar, tiene capacidad, el poder tiene. Por eso el sol mismo puede alumbrar. Pero la luna, aunque somos salvos, entendemos, ¿no? Recibimos la salvación. Pero muy interesante, ¿no? ¿Verdad? La luna, aunque la noche alumbra, pero sabemos, estudiamos en el colegio, ¿verdad? ¿No? La luna misma no se puede alumbrar. Igualito nuestra vida, somos salvos, recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, quiere cambiar nuestra vida, quiere mejorar, ¿sí? Quiere mejorar. Pero la luna misma jamás puede alumbrar, no se puede. Única manera, la luna que pueda alumbrar en la noche, alumbrando, ¿no? La gente que camine bien para ver, ¿no? Para tener la paz y la tranquilidad. Entonces la luna para alumbrar, para la luna misma no se puede alumbrar. Pero ¿cómo puede? La luna mirando hacia el sol, mirando al sol. Mientras mirando al sol, ya sol, la luz sale, ¿verdad? ¿No? Recibiendo la luz del sol, recién la luna puede alumbrar, dice. Entonces la vida de los hermanos cristianos también. Yo también muchas veces yo intenté cambiar, mejorar mi vida. Soy pastor también, hermanos. Yo también necesito mejorar, cambiar, ¿sí? También dirigir, guiar a otras personas. Intenté, ¿sí? Tener mucha sabiduría, buscando la Biblia, intentando tener conocimientos, muchas veces. Pero aparentemente, ¿sí? Si algo, ¿no? También puedo hacer, pero no dura mucho. Pasando el tiempo otra vez, se queda, lo mismo. Pero aquí Génesis, leyendo capítulo 1, cuarto día, cuarto día, Dios creó dos lumbreras. A través de dos lumbreras, el sol es Jesús, luego la luna es nosotros, salvos, hermanos salvos. Entonces, aún recibieron la salvación, nosotros mismos
no se puede alumbrar, dice. No se puede dirigir la gente que camine, ¿no?, en el camino, que vaya bien. Necesita, era la luna, mirar. ¿A dónde mirar, hermanos? Al sol mirando. Mirando recién, recibiendo del sol, podemos alumbrar. Puede dirigir, puede caminar, hace caminar bien. En nuestra vida también igual, hermano, tal vez algunos hermanos. Si yo recibí la salvación viniendo a la iglesia, porque continuamente sale, ¿no?, carnal, porque continuamente defectos, errores sale. Ustedes también intentaron cambiar, ustedes también intentaron mejorar, sí, pero ya lograron, sí, no entendieron, era el día, cuarto día, hermanos, cuarto día. Por eso por 2 lumbreras, yo soy la luna, era. Muchos piensan, soy el sol. El sol es Jesucristo. Jesús solo puede hacer alumbrar, pero nosotros somos la luna, no podemos. Por eso cuando mirando al sol, a Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo a través de, ¿no?, si esa la fe, esa fe del Señor Jesucristo, podemos alumbrar. Luego la gente que pueda caminar directo, ¿no?, rectamente. Esta noche también nosotros hemos leído Génesis capítulo 3. Ya ustedes pueden ver Génesis capítulo 3, luego juntos vamos a leer. Aquí Génesis capítulo 3, el versículo 1, de este versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, y para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, aquí sale, ¿no?, entre la mujer y serpiente conversa. Luego entre serpiente y la mujer conversando, ese serpiente es Satanás, ¿verdad?, ¿no?, la sombra de Satanás. Engañando a la mujer, se hizo cometer pecado. Pero ¿cómo engañando a la mujer y Satanás, hermano? ¿Cómo engañando a la mujer? Leyendo Génesis capítulo 2, después de crear, durante 6 días Dios creó, ¿verdad?, ¿no? Cuarto día, 2 lumbreras, las lumbreras, luego estrellas. El día 5, las aves, luego los peces. Luego el día 6 día Dios creó, ¿no?, todos los animales de la tierra. Luego últimamente al hombre. Luego ya Dios se acabó, toda la creación. Capítulo 2. Génesis capítulo 2, ¿no?, versículo 1 leyendo, aquí que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de Dios. Acabados, dice. ¿Sí qué quiere decir acabados? Ya terminó todo trabajo, ya no hay trabajo que hacer. ¿Usted cuando se acaba su trabajo, qué hace? Sí, las hermanas casadas ya lavando platos sucios, limpiando cuartos, ya despacharon sus hijos al colegio, ya todo ya se acabó. ¿Qué hace? Recién, ¿no?, hirviendo agua caliente, cafecito, luego ya descansando. Ahí descansa, se acaba. Acabado, dice, acabado. Todo trabajo Dios se acabó. Por eso versículo 2 leyendo: y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo, y reposó
el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, después de crear, hasta sexto día, ¿no? Trabajando Dios, se acabó, terminó todo trabajo. No hay que hacer, por eso Dios descansó, descanso. Si no acabado todavía, ¿puede descansar? Ya no se puede. Dios descansó, que quiere decir ya se acabó perfectamente, todo estaba bien, ¿verdad? ¿No? Ahí se acabó. Entonces capítulo 3, entre serpiente, luego la mujer conversando. Satanás cómo engaña a la mujer. Aún capítulo 2 explica, Dios trabajó muy bien, se acabó perfectamente. Después de crear todo, estaba muy bien, ¿no? Era muy bueno, dice, en gran manera. Dios estaba muy contento mirando lo que ha hecho, ¿verdad? ¿No? Luego, último día, sexto día, últimamente Dios creó al hombre. Cuando el hombre fue formado por Dios. Entonces, el hombre cuando ya mirando, ¿qué está haciendo Dios? Después de nacer el hombre, después de formar el hombre, ¿qué puede ver el hombre, hermanos? El hombre después de fue formado, ¿verdad? ¿No? A través de la palabra de Dios. El hombre vio, ¿qué vio? Acabados, todo, ¿no? Mirando a Dios, ¿Dios qué hace? Descansa, era Dios, descansa. Ya terminó, acabados. Entonces el hombre no podía ver que trabaja Dios. Dios no trabaja. ¿Qué hace? Solo descansa, descansas. Dios eso quería mostrar al hombre también. No hay más que hacer, ¿verdad? No hay más que hacer. Ya terminó perfectamente para ti. Para ti desde ese primer día Dios trabajó duramente. Para el hombre, que cómo podemos saber por qué Dios trabajó, por qué Dios creó para hombre, dice hombre, porque últimamente Dios creó al hombre, ¿verdad? ¿No? Para hombre Dios todo preparó desde el primer día, segundo día hasta sexto día. Luego últimamente formando el hombre cuando nació, él solamente puede ver, ¿qué puede ver? Ya hecho, ya terminado, acabados. Luego puede ver, Dios está muy feliz, ¿verdad? ¿No? Contentos. Mientras trabajando, mucho estrés. Estrés puede ver, estrés. Usted también trabajando, ¿cómo trabaja? Eso tiene que hacer, eso no terminó, eso es mucho estrés. Dios no quería mostrar. Claro, Dios es diferente que nosotros, ¿no? El poderoso. Pero Dios no quería mostrar que estaba trabajando. Solo, ¿sí? El hombre cuando fue formado, últimamente, el hombre solamente ve. ¿Qué ve? Todos ya acabados. Si luego descansa Dios, si pasa, ¿sí? Luego Dios también muy feliz, contentos. Pero Génesis capítulo 13, entrando, hermanos, aquí. Serpiente engaña a la mujer. ¿Cómo engaña? Todavía falta, dice, falta. Sí, aquí versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algo falta. Satanás dice que tú, Eva, mujer, tú falta. Cuando Dios creó a ustedes, pero falta todavía algo, ¿sí? Comiendo esto puede saber, puede ser como Dios era, puede perfeccionar. Una pregunta, ¿cuándo formó al hombre, Dios creó al hombre, algo falta? Perfectamente ya acabados. ¿Cuándo faltaría algo en el hombre? Dios no puede descansar. Dios no se puede entrar en el día de reposo. Eso falta, eso todavía, ¿cómo puede descansar? Si Dios creó
todas las criaturas perfectamente. Luego mirando, era bueno en gran maneras. Aquí vamos a ver, sí, capítulo 1, el versículo 26. Este año, en el principio del mes de este año 2024, Pastor nos compartió ese versículo, ¿no? Génesis capítulo 1, el versículo 26. Aquí leyendo, ya voy a leer, pueden escuchar bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, aquí según ese versículo, único criatura, Dios puso, era que puso su imagen, ¿sí? Los días Dios creando las criaturas, los cielos y la tierra, pero cuando formando al hombre muy diferente que otras criaturas. Aquí versículo 26 leyendo, hagamos, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Única criatura, Dios puso su imagen, luego su semejanza. ¿Es cierto, hermanos? ¿A todo está escuchando, leyendo bien? Sí, única criatura, Dios puso su imagen, su semejanza, hombres, hermanos, no animales, no bestia, no otra criatura, único al hombre puso. ¿Y por qué Dios puso su imagen, su semejanza? Que señoree, dice, señoree. A través de nosotros, Dios quería que nosotros dirijamos todas las cosas que Dios ha hecho. Dios entregó, y Adán, ¿verdad? ¿No? Al hombre, porque a través del hombre, ¿qué hagamos? ¿Qué haga? ¿Qué haga, hermanos? Dirigir, señorear, toda la criatura, todo el mundo. Y puede ver, ¿verdad, hermanos? Cómo Dios ama al hombre. A través de nosotros, a través de los hombres, quería que dirija, señoree todas las cosas que he hecho. Entonces, los hombres, ¿cómo podemos dirigir estas cosas? Si no tenemos sabiduría, no tenemos capacidad, somos carnal, frágil, tal vez, ¿verdad, hermano? ¿No? Por eso Dios puso en el hombre, ¿qué puso? Su imagen, su semejanza. A través de su imagen, su semejanza, nosotros también, ¿no? Sí, dirigiendo, señoreando y todas las criaturas. Eso tanto deseaba Dios hacer, ¿verdad? ¿No? A través de nosotros. Pero aquí, capítulo 13, entrando, ese serpiente engañó a la mujer. ¿Cómo engañó? La mujer, Dios no hizo bien, falta. ¿Qué falta? Y el día que comiere ese árbol, ustedes sus ojos también van a abrir, luego van a ser como Dios era. ¿Qué quiere decir? Falta todavía, ¿sí? Ustedes. Muchas veces yo también, ¿sí? Siendo pastor, luego después de recibir la salvación, Dios me salvó perfectamente, me ha limpiado perfectamente. Pero muchas veces Satanás, igualito que a la mujer, engaña. ¿Cómo engaña? Siendo salvo así vive, siendo cristiano así vive, y carnal, siendo así salvos y así. Cuando Satanás engañando a usted, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? No, Dios me ha hecho, ¿no? Perfectos. Escrito cuando murió en la cruz, me perdonó mis pecados todos, me hizo perfectamente, ¿sí? No falta nada, ¿sí? A través de nuestro Señor Cristo soy limpios, justos, perfectos. Tal vez aparece, ¿no? Manifiesta, sale de mí, errores, defectos, pero hasta ese error, defectos, nuestro Señor Cristo, ¿qué hizo? Ya perdonó, ¿cierto, hermanos? Ya perdonó. Ya limpió, pero Satanás
engaña, sigue como esa manera, como Génesis capítulo 3. Mujer, falta, ¿qué falta? Falta, ¿qué falta? Mira tus defectos, tiene que cubrir. Ay, qué vergüenza. Entonces Dios todas las cosas hizo bien, perfectamente, pero la mujer, mientras escuchando de serpiente, aceptó, ¿verdad? ¿No? Aceptó era. No soy perfecto, errores, me da vergüenza. Luego aceptando ese engaño de Satanás, lo que hace, sí, ya versículo, vamos a ver, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Entonces la mujer mientras escuchando de serpiente, me falta. Dios no hizo perfectamente, me da vergüenzas. Y entró desconfianza, ¿verdad? ¿No? Sí, luego escuchando la palabra de serpiente, sí, ahí comienza a arrancar las hojas, cosieron sus ropa, ¿verdad? ¿No? Las hojas de higueras. ¿Cómo puede hacer así? Porque la mujer, ¿verdad? ¿No? Adán y su esposa si no podían confiar la palabra de Dios, no podía confiar en Dios. Pero Génesis capítulo 12 explico. Cuando acabados todas las cosas, Dios hizo perfectamente. Era muy bueno, ¿no? Era bueno en gran maneras. Por eso descansó. Pero entrando capítulo 3, Satanás eso quebró. ¿Qué quebró? Esa confianza quebró. Entonces mientras Adán y Eva, confiando en Dios, luego mientras recibiendo corazón de Dios, estaba muy feliz. Luego podía dirigir, ¿verdad? ¿No? Todas las cosas. Pero cuando Satanás engañando, se quebró era. De esa imagen, semejanza de Dios que recibimos, eso se quebró, ¿sí? Luego Adán y Eva recibiendo ese corazón de Satanás. Desde ahí convirtió, ¿verdad? No, ellos son instrumento de Satanás. Así convirtió sus vidas. Entonces, como capítulo 2, Dios estaba descansando bien, ¿verdad? No, porque ya terminó muy bien, se ha acabado. Pero capítulo 3, otra vez a través de engaño de Satanás, Adán y Eva, los hombres, y cometieron pecados. Entonces, como Dios tanto ama al hombre, los hombres, ya por el pecado, condenándose, sufriéndose, también muchos pensamientos no pueden vivir bien. Dios también puede dormir, puede descansar bien. Dios tampoco. Entonces Dios también nuevamente se despertó. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Del hombre, Adán y Eva. Dios pensaba, ellos van a vivir felizmente, ¿verdad? ¿No? A través de que ha puesto por la imagen de Dios, semejanza de Dios, dirigiendo todo el mundo, todas las cosas. Luego vivir era vivir felizmente. Pero como Adán y Eva, ¿sí? Ellos por engaño de Satanás, ¿sí? Menospreciando la palabra de Dios, ellos aceptaron. Pensaba que Dios no hizo perfectamente, falta. Nosotros también, ustedes, después de recibir la salvación, mirando a nuestra condición, ve, ¿no? Mucho falta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué falta ustedes también ve? ¿Qué faltas? ¿Qué falta? No tengo la fe, tal vez piensa. Luego, no tengo la sabiduría, no sé predicar, no sé dirigir a otra persona. Tal vez ve nuestros defectos, faltas muchos. Entonces, hermanos, Dios nos salvó, no rescató de nosotros de esa maldad, de nuestros pecados. Ya Dios nos salvó perfectamente a ustedes.
¿Ustedes pueden entrar al reino de los cielos? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Cuando Jesucristo vino a este mundo, murió, rescató a nosotros, salvó perfectamente. Si no hubiera se salvado bien, algo todavía falta de nosotros. ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? Luego también, si Dios, Jesucristo, cuando murió en la cruz, luego no limpió perfectamente, entonces, ¿por qué Jesucristo vino a este mundo? ¿Por qué ya murió? Jesucristo murió en la cruz, luego derramó su sangre, luego tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir? Jesucristo perfectamente nos salvó, hermanos. Limpio era perfectamente. No falta nada, ni una mancha en nosotros, perfectamente salvó. No solamente la salvación, hermanos. Después de recibir la salvación, el resto de vida, nuestra vida también, como es Cristo, hasta su sangre, hasta su vida, hasta su cuerpo, todo entregado para nosotros, para nuestros pecados. Entonces, después de recibir la salvación, todas las necesidades, es Cristo, ¿puede cubrir o no puede cubrir? ¿Puede cubrir o no puede cubrir? Puede cubrir todas las cosas. O podemos buscar Romanos, hermano, usted tiene la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32 voy a leer. Ya todos se encontraron Romanos capítulo 8, el versículo 32. Ya podemos leer juntos, ya 1, 2 y 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Amén, hermanos. Ya no solamente nos dio la salvación, cuando Cristo murió en la cruz, limpiando nuestros todos pecados, nos dio esta salvación tan grande. Luego, después de recibir la salvación, también todas las necesidades. Luego, llevar el evangelio predicando, evangelizando toda la persona hasta toda la tierra del mundo, toda la necesidad el Señor va a cubrir, no va a cubrir. Como dice aquí en el versículo, hermano, va a cubrir, toda la necesidad va a cubrir, dice, ¿verdad? ¿No? Ya 32, así claramente, así dijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Génesis, el libro de Génesis capítulo 1 hemos leído. Formando al hombre, dando su imagen, sus semejanzas. A través de imagen, semejanza de Dios, nosotros podemos dirigir, señorear todas las cosas. Dios eso tanto esperaba, a ese hombre recibiendo mi corazón. En vez de yo, Él dirija todas las cosas. Luego con Dios acompañándonos, ve esa alegría, esa vida tan feliz. Pero como Génesis capítulo 3 entrando, a través de serpiente Satanás. Satanás engañó al hombre, a Daniel. ¿En qué manera engañó? Tu falta era. Dios no hizo perfectamente, algo falta, por eso tú debes cubrir, tú debes hacer, dice. Nuestra vida igualito, hermanos. Después de recibir la salvación, Dios nos ha dado todas las cosas. Igualito que Génesis capítulo 1, versículo 26. A través de, si nuestro Señor es Cristo, confiando por la fe, recibiendo nuestro Señor es Cristo. Jesucristo cuando vino a este mundo, tenía igual que nosotros la carne. Cierto, hermano, ¿no? Pero dentro de Cristo había, ¿qué había? Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? Si es Cristo vino, fue vestido, era por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Pues es Cristo es perfectamente humano, como tiene como nosotros. También perfectamente es Cristo, es Dios mismo. Dios vino a este mundo revestido por la carne, eso se llama Jesús. Entonces dentro de Jesús había
ese corazón de Dios y de Dios era Dios. Nosotros por la fe recibiendo nuestro Señor es Cristo, por es Cristo limpia nuestros todos pecados. Todo lo que recibe la salvación limpia, recibe el perdón del pecado, ese es Cristo mora. ¿En dónde mora? ¿En dónde mora? En nuestro corazón. Igualito Génesis capítulo 26 era. Cuando Dios formó al hombre, ¿qué puso? Su imagen, su semejanza. Igualito, nosotros a través de engaño de Satanás cometimos pecados, perdimos esa imagen, semejanza de Dios. Por eso ese deseo de Satanás arrastraba a nosotros. Mientras por ese engaño de Satanás viviendo, muchas personas piensan, ¿sí? Sin Dios, aún no hay imagen de Dios, semejanza de Dios. Pero en nuestra vida, en nuestro corazón, llena, ¿qué llena? Tal vez dineros, materiales, estas cosas. Llenando estará bien, felizmente puede vivir, pero no se puede. Aún ganando bien, aún tiene más dineros, un tiempo, un rato puede feliz, ¿verdad? ¿No? Pero no hay más felicidad. Sigue vacío. Teniendo dinero, sigue vacío. Satanás engaña, ¿cómo engaña? Tú ganando dinero mucho, teniendo muchas cosas, estará feliz, ¿verdad? No engaña. Mucha gente por ese engaño, sí viviendo, pero por el dinero, por materiales, luego ¿qué más le gusta? Por títulos profesionales, honor, por esto puede llenar en nuestro corazón. No se puede, hermanos, no se puede, porque la imagen de Dios, semejanza de Dios es eterno, ¿verdad? ¿No? Eternos. Por eso cuando nosotros recibimos, Adán y Eva también recibió esa imagen de Dios. Podía dirigir, podía vivir, ¿sí? Tranquilamente, con mucha alegría. Pero como hablamos, ¿no? Si Satanás engañando, eso ya perdió. Por eso nuevamente, enviando su Hijo Jesucristo, a través de Cristo nosotros aceptando por la fe, es Cristo recibiendo en nuestro corazón, recibimos el perdón de pecados. Sí salvó, ¿verdad? ¿No? Recibimos la salvación. Misma manera es. Todo lo que reciben es Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Igual que Génesis capítulo 1, es imagen de Dios, semejanza de Dios, de nuevo podemos tener, ¿no? Tenemos en nuestro corazón. Entonces, por ese Señor es Cristo, Espíritu del Señor es Cristo mora en nosotros. Nosotros podemos dirigir. ¿Qué podemos dirigir? Como dice Génesis 1:26, ya, voy a leer de nuevo, ya pueden escuchar. Ya. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A través de la imagen que Dios ha dado al hombre, señoree, dirigir, ¿verdad, hermanos? Dios eso desea, tanto anhelaba, a través de los hombres que dirija todas las cosas. Igual, ahora nosotros también recibimos la salvación. Confiando en el Señor por la fe del Señor es Cristo, recibimos la salvación. Entonces Cristo mora en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Tal vez mirando nuestra condición, como vemos, me falta muchos, frágil, no tengo la fe. Pero el Señor es Cristo que mora en nosotros, por Señor es Cristo, podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Señorear, ¿verdad? ¿No? Señorear todas las cosas. Recién terminó, ¿no? Los eventos de CLF, Gran Seminarios. Entonces desde ahora también tenemos mucha tarea, como hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, todos pastores, líderes que participaron, visitando nosotros ganar, ¿verdad? ¿No? Luego trabajar juntos. Y las personas, nuevas personas que participaron, recibieron la salvación, misma manera. Luego está cerca ya un campamento mundial en
Sucre, ¿sí? En Sucre, 2025, ¿no? Entonces, la fecha casi está confirmado, ¿no? El 30 de enero, hermanos, hasta 2 de febrero, ¿no? 4 días. Recuerda bien, el 30 de enero, luego 2 de febrero, durante 4 días, casi está confirmado, ¿no? Entonces, y nosotros para esto, ¿no? Desde ahora te necesita preparar. Entonces, muchos voluntarios, luego obreros necesitamos. Si ese preparar el campamento mundial en Sucre, las áreas nomás más de 100 áreas, imagínense 100 encargados. Desde ahora convocamos, ¿no? Estamos convocando los voluntarios, diferentes áreas, jóvenes, hermanos, todos. Luego también 9 departamentos, todo departamento va a trabajar, ¿sí? Aunque en la ciudad de Sucre realiza campamento mundial, pero 9 departamentos, todo departamento de Bolivia va a trabajar, ¿sí? ¿En dónde va a trabajar, hermano? A Sucre, pero no solamente Sucre, todo departamento, ¿sí? Entonces aquí La Paz también necesitamos, ¿no? Convocar los voluntarios. Desde ahora preparar, como sede de gobierno es La Paz, ¿no? Tal vez aquí, nuestra ciudad La Paz, más trabajos, más que hacer. Entonces, mientras preparando eso, haciendo, sí o sí va a haber situaciones, ¿verdad? ¿No? Eso falta, eso necesita, eso falta, va a haber. Por eso esta noche compartimos, hermanos. ¿Qué compartimos? Como Génesis capítulo 1, a través de al hombre Dios formó, ¿no? Que ha dado, era único, entre toda la criatura, único ha dado. ¿A quién? Al hombre era imagen, su semejanza, ¿verdad? ¿No? Por esto quería que dirija todas las cosas. Luego, suficientemente, ¿no? Puede dirigir con Dios, confiando en Dios. Igual misma manera, hermanos. Ahora, Dios tanto anhela, desea, ¿qué desea? A todos los hermanos que recibieron la salvación. Los hermanos recibieron la salvación en nuestro corazón. ¿Quién mora? Jesucristo mora, era. A través de ese Cristo, ¿verdad? ¿No? Nosotros podemos hacer todo lo que Dios desea. Mucha gente que reciban la salvación, escuchen el Evangelio. Entonces ese evento campamento mundial en Sucre también, Dios, ¿no? Tanto va a anhelar, creo, ¿no? Porque miles de personas van a participar. Entonces toda la preparación de ese evento y toda la necesidad, también todas las situaciones, dificultades, a través de nuestro Señor confiando, va a solucionar. Luego va a cubrir todas las cosas. Solamente los hermanos, ¿sí? Confiemos en el Cristo que mora en nosotros. Mirando a nosotros solo llegará desesperanza, tal vez, ¿verdad? ¿No? Me falta eso. Satanás también eso quiere, como a la mujer engañó, ¿verdad? No, Dios hizo perfectamente, falta era. Tú debes cubrir, tú debes hacer más. Esta noche, todos los hermanos, solamente confiando en nuestro Señor Cristo que mora en nosotros. También Él murió en la cruz por nosotros. Entonces Él nos dará todas las necesidades. Por el Señor Cristo nosotros también podemos hacer, dirigir y preparar ese evento, campamento mundial, pensamos, ¿no? Creemos. Hasta aquí, ¿no? Nosotros compartimos. Voy a orar, hermanos. Luego, esta noche oraremos juntos, hermanos, ¿no? Culto de oraciones de miércoles. Perdón, antes de orar, anuncios, hermanos. Primero, anuncios. Nosotros estamos comprando un lugar, ¿no? Inmueble para Iglesia La Paz. Necesitamos. Entonces, todos los hermanos estamos ofrendando, ofrenda decidida. Todos participando, luego veremos la obra de Dios. Entonces, ofrenda decidida para compra de inmuebles.
Luego, Retiro Nacional de Bolivia. Entonces, desde el día 4 al 7 de julio en la ciudad de Cochabamba, realizamos, ¿no?, Retiro Nacional. Todos los hermanos de Bolivia, todas las ciudades de Bolivia van a reunirlo, ¿no?, en la ciudad de Cochabamba, 4 al 7 de julio. Luego ya este tiempo estamos girando la gira del seminario bíblico en toda parte de Bolivia. Hasta mediados de junio para realizar a través de los ministros de Bolivia, nosotros giraremos, ¿no?, seminario bíblico. Entonces pido oraciones, sus familias conocidos están en diferentes ciudades, escuchando la noticia atentamente en qué ciudad, qué fecha realiza, ahí podemos invitar, luego predicar el evangelio, hermanos. Servicio especial por el Día de la Madre, este domingo, el 26 de mayo, el domingo, a través del Día de Madre queremos festejar en la iglesia, hermanos. Culto de la tarde, ahí invitándos y todo, ¿no?, toda la familia, vecinos, luego ahí escuchando, luego de los jóvenes estudiantes han preparado presentaciones, juntos podemos festejar para el Día de Madre. Campamento y CELEF en Corea, desde 21 al 28 de julio con el pastor Spak en Corea va a realizar. Entonces los hermanos pueden inscribirse, cualquier información y pregunta en la oficina tiene, los hermanos pueden inscribirse. Inicio de academias, ahí va a presenciar el día 18 de mayo, ya empezamos. Luego academia espiritual también, 13 de mayo. Sigue, está abierto inscripciones, hermanos, invitando a nuestros jóvenes, todo lo que tiene interés de academia, ahí pueden aprender. Luego convocatoria, hermanos. Aquí ya última anuncio, convocatoria para voluntarios y ser parte del equipo de medio de comunicaciones. Y luego el área de medio de comunicaciones, también área de staff, ¿sí? Sale, ¿no? Radio y prensa, televisión, doblaje, traducción. Y luego área de staff también, ¿no? Si necesitamos, ¿cómo explicamos, no? Ya desde ahora queremos preparar ese evento grande, mega evento que va a realizar en la ciudad de Sucre. Pero no solamente de la ciudad de Sucre estamos preparando, todos departamentos. Por eso ya pido oraciones, hermanos. Luego está abiertos en diferentes áreas, solicitando aprendiendo podemos preparar juntos. Sí, anuncio hasta aquí. Primero voy a orar, ¿sí? Orando, luego 3 en 3, ¿sí? Oraremos, primero voy a orar. Dios Padre, si cuando Dios creó este mundo, si últimamente creando al hombre, luego Dios se acabó todos trabajos. Luego entró el día de reposo, descansos. Dios no quería mostrar al hombre que Dios trabajando, solo descansando, mucha paz. Igual, nosotros, conociendo nuestro Señor Jesucristo, recibimos gran amor, somos dignos de morir por nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros, mostró su amor tan grande, a través de su muerte, perdonando, limpiando nuestros todos pecados. Igual, ese Señor Jesucristo tiene gran amor hacia nosotros. Él también quiere mostrar solamente y descansar, paz, confiando en el Señor. No quería que vea trabajando, preocupados. Dios Padre, esa obra del Señor Jesucristo nos hizo perfectamente, no falta nada. Pero Satanás también, engañando a nosotros, mostrando las necesidades, las situaciones. Jesucristo no cubrió todos, eso tú debes cubrir. Esfuérzate, échate tu corazón. Luego Satanás engaña. Dios Padre, está cerca ese evento grande, la ciudad de Sucre. Se ve
muchas necesidades, muchas situaciones. Se preocupa mirando estas situaciones. Pero esta noche escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todas las cosas. Ya todos están listos. Algunas cosas falta, necesita. Eso también nuestro Señor va a cubrir. Si necesita, el Señor todo va a cubrir. Esta noche solamente confiamos en el Señor. Gracias a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Usted murió por nuestros pecados. No dio esta salvación perfectos. Igual, el resto de nuestra vida, toda la necesidad, todas las cosas, el Señor hizo. También todos están listos, preparados. Dios Padre, muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los hermanos, ¿no? 3 en 3 orando. Esta noche terminamos.